vamos corriendo al editorial de hoy. Miren el récord del presidente que tenemos. Hay dicho, yo creo que este es un dicho milenario, no hay dos sin tres. Debe venir en todos los idiomas del mundo. Probablemente. Violando un dicho milenario, en Argentina no hay 3 sin 4. Epa, bueno, ya está, estamos logrando algo nuevo. Por cuarta vez y en tiempo récord, Milei quebró a la Argentina. Nuevo logro. La política del endeudamiento externo quebró 4 veces al país en los últimos 50 años. La primera explotó al finalizar la dictadura. La segunda, con la política seguida durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, estalló en diciembre de 2001. La tercera, en tiempo récord hasta ese momento, se la debemos al festival de endeudamiento de sus 2 primeros años de Mauricio Macri. Y bajando la marca de Macri, Milei obtuvo la cuarta en menos de 2 años. Hace 50 años, antes de instalarse la política del endeudamiento externo, con sus más y sus menos, Argentina figuraba en el trío de punta en América Latina. Los puse en orden alfabético, nadie proteste. Argentina, Brasil y México. Éramos los 3 países destacados. Claro. Sí, sí. En la actualidad, cada uno de estos países produce entre 3 y 4 veces más que nosotros. Y habiendo sido Argentina líder en la integración social, porque en esto nos emparejaba, capaz que teníamos un poco menos de producción que Brasil, pero como teníamos mucha mejor integración social que Brasil, bueno, por eso puse parejo en el global. Pero en la actualidad hemos superado en desigualdad tanto a Brasil como a México. Un gran logro, seguimos con los logros. Pero terrible. Breve recuento. Durante la dictadura de 1976 a 1983, la deuda bruta pasó de 9,7 millones o $320 por cada argentino a 45.000 millones y por persona la elevaron a $1.500. Esto refleja de 320 a 1.500. El argentino despegamos después de esos 7 años. Fue un enorme crecimiento del 364% de una deuda que no se invirtió productivamente, sino que 37.000 millones se fugaron al exterior. Yo no sé, la población no debe saber esto, porque si la gente sabe no podría votar a todos estos carcamanes. En 1977 se promulgó la ley 21.526 de entidades financieras, la que liberalizó las tasas de interés, por las que el sector financiero dejó de fomentar la producción para enfocarse en la especulación financiera y otorgar créditos al consumo. Básicamente una estafa, estamos hablando, y vigente hasta el día de hoy. Sí. Permitió el impulso al endeudamiento externo y la destrucción de la industria. El Estado dejó de financiarse con préstamos del Banco Central para hacerlo con créditos internos y externos, obviamente privados, y a una tasa de interés por encima de la internacional, lo cual estimuló el ingreso de capitales especulativos. Claro, si en Argentina se pagan tasas de interés siderales, fomentamos la especulación. Y a diferencia de otros países de la región que destinaron parte, se robaron un poco, pero destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización. Brasil, por ejemplo. Claro. Con dictadura. Con una dictadura. En la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines especulativos. Entre otros mecanismos se originó la conocida como bicicleta financiera y para los entendidos carry trade, claro, que consistía en aprovechar las diferencias entre las altas tasas de interés local y, para nosotros, bajas tasas internacionales. El entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo,
resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a sus deudores privados locales el repago de sus deudas en el exterior. La inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, lo que en los hechos se traducía en una estatización de la deuda externa privada por más de 5.000 millones. Viene más, ¿eh? Algunas de las empresas beneficiadas fueron, en orden, empezando por las que más deuda incorporó a Sindar, Alpargatas, Autopistas Urbanas, Banco de Italia, Celulosa, Congasco y Pérez Compán, entre otras. Y el nuevo presidente del Banco Central, Julio González del Solar, tienen doble apellido, son gente seria. Gente buena, seria. Sí, son los peores. Ciudadanos de bien. Sucesor de Cavallo, determinó el 17 de noviembre de 1982, mediante una circular, la directa estatización de unos 17.000 millones de dólares de deuda externa privada que pasó a ser deuda pública. Ahí sí que ahí no estuvieron en contra de esta estatización. Esas son estatizaciones selectivas, ¿no? Sí. Hay cosas que sí, que les parece mal, pero esto sí les parece bien estatizar. Y comunizar, ¿no? O sea, de repente todos sufrimos esa deuda que era privada. Beneficiando empresas como Alpargatas, Grupo Macri, segundo lugar, Grupo Macri, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, Bungibor, Grafa, Sociedad Anónima, Molino Río de la Plata, Loma Negra, Ledesma, Pérez Compán, Asindar, Ingenio Ledesma, fue transferida al Estado, liberando de este modo a las empresas deudoras. El propio Cavallo denunció en ese momento que la estatización de la deuda externa privada había sido consecuencia de las presiones de las empresas que se habían endeudado en dólares. Casualmente. Estos son los principales chorros, audiencia, público, y transmítenle a su compañero de trabajo. Los principales chorros son los que hemos nombrado acá y los nuevos que se están fueron agregando, claro, en este nivel. Las grandes empresas. Entre 1983 y 2003, 20 años, la deuda se multiplicó por 4. Pasó o ascendió de 45.000 a 178.000 millones de dólares, dando lugar a la segunda quiebra del país y la rebelión de diciembre de 2001. Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner, 2003-2007, y Cristina Fernández, 2007-2015, se llevaron adelante 2 canjes de deuda en 2005 y 2010 y se canceló la totalidad de la deuda que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional por 9.530 millones de dólares. La deuda externa bruta pasó de 178.000 millones de dólares en 2003 a 240.000 millones en 2015. Fíjate que un gobierno, 12 años, que tuvo una política antideuda, la deuda lo mismo creció, ¿cuánto? 40 más 20, 62.000 millones de dólares. Está bien que en 12 años, o sea, aquí hice la cuenta. Comparemos con los 15.000 millones que viene metiendo Caputo, en lo que significa una deuda promedio de 5.166 millones por año. Sí. Pero no, lo significativo es que, como explicó Fidel Castro hace muchos años, la deuda es un mecanismo de dependencia, va a crecer siempre. Aún con los gobiernos kirchneristas creció estos 62.000 millones de dólares. Sin embargo, los economistas coinciden en que el desendeudamiento debe medirse como deuda por Producto Bruto Interno. Utilizando este criterio y según los datos del Fondo Monetario Internacional, la Argentina experimentó entre 2003 y 2013 una reducción del 73% de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno. Y resultó ser el país con mayor nivel de desendeudamiento del mundo. Un aspecto importante de la política de endeudamiento de los gobiernos kirchneristas fue el cambio de la composición de la deuda.
privilegiándose los títulos en pesos, financiados por organismos públicos, el Banco Central, la ANSES y el Banco Nación, en lugar de los internacionales. Claro. Hemos tomado el párrafo anterior, lo sacamos de la Wikipedia, que es favorable a la política kirchnerista, pero es indudable que su política respecto de la deuda, impuesta por la rebelión, resultó progresiva si la comparamos con los gobiernos que le sucedieron, como también ocurrió respecto a la política industrial, que transitó en esos años un periodo de recuperación. Pero si tenemos en cuenta que gobernaron 12 años, más los 2 previos en que el ministro de Economía fue el mismo, Lavagna, y considerando los 4 años de los Fernández, sumaron 18 años en los que no cambiaron la matriz productiva de Argentina y no derogaron la ley de entidades financieras de la dictadura, que sigue vigente sin ningún problema. Por lo tanto, no es posible hablar de una revolución industrial que es la que necesita nuestro país para salir del estancamiento de 50 años. No salimos con medidas cosméticas, solamente a través de una revolución industrial podemos salir de esta situación y poner el rumbo a un país desarrollado que brinde a su pueblo los mejores niveles de vida del mundo. Objetivo totalmente alcanzable. No estamos hablando de primera potencia, todas esas pavadas que dicen Milei, pero sí el nivel de vida podemos, porque hay condiciones, como hemos explicado muchísimas veces, hay condiciones para poder tener un nivel similar a los mejores niveles de vida del mundo. Gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019. A comienzo de 2018, el gobierno atravesó una corrida cambiaria que causaría que el peso argentino perdiera la mitad de su valor en dólares. En mayo, al campeón de la vinculación al mundo, hablaba hay que vincularse al mundo, que el volvemos a los mercados y frases de ese tipo. Llegó a que nadie le quería prestar, por lo que el presidente Macri anunció públicamente que se recurriría al hasta entonces considerado el prestamista de última instancia, porque después apareció el Tesoro de Estados Unidos con Milei. Antes el prestamista de última instancia para todos los economistas del mundo era el Fondo Monetario Internacional. Con el Milei apareció uno posterior. Un mes después, Macri anunció el otorgamiento de un préstamo de 50.000 millones de dólares, el más grande de la historia del organismo y equivalente a un 11% del PBI de la Argentina en 2018. Gestionado, recordemos, con Nicolás Dujovne, que durante años había dicho que no, que endeudarse era un desastre, que era un problema del estatismo y bla, bla, bla. Y después dijo, no, pero el FMI cambió. Ahora es otra cosa, ¿eh? Sí. Está bien endeudarse. Sí, la cristalina no sé cuánto, que era buena. 3 meses después, por un nuevo acuerdo con el fondo, se aumentó el préstamo a 57.100 millones de dólares, a los que se sumaron, como si esto fuera poco, se le sumaron 5.650 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. O sea que 63.000 millones de dólares de un solo saque. Y que todavía se está pagando, ¿no? Claro. Durante el gobierno de Macri, la deuda externa bruta pasó de 24.000 millones de dólares a 323.000, un aumento del 136% de la deuda bruta y significativamente mucho más en relación al Producto Bruto Interno. Durante los 4 años de los Fernández, además de haber legalizado la deuda de Macri, no es una pavada, legalizó la ilegal deuda de Macri, su total se incrementó en la nada despreciable suma de 75.000 millones de dólares. Es más, perdón, me acuerdo eso de que habían dicho que una de las primeras cosas que iban a hacer al asumir era auditar. Y todavía estamos esperando. No lo hicieron, no. Ya no lo van a hacer. No, obviamente. La legalizaron. Lo que muestra que no hubo un cambio sustancial respecto a la política del endeudamiento externo.
Así llegamos a los 2 años y 4 meses en que Macri empobreció al pueblo argentino, logrando que el salario mínimo sea el más bajo de América Latina y quebrando por 4ª vez a nuestro país, ya que en ese brevísimo tiempo nos endeudó en nuevos 113.000 millones de dólares. Es decir, aceleró el endeudamiento del desastre de los Fernández, lo aceleró por 2,3. O sea que si venía a 100 kilómetros, lo llevó a 230 kilómetros por hora. Dale más, claro. Dale que vamos. El endeudamiento. La velocidad de endeudamiento desastroso del gobierno de los Fernández. Caputo fue a Nueva York a implorar, ahora ya van por las chauchas y palitos, ahora fueron a llorar por 2.000 millones de dólares ante el Fondo Monetario, y Caputo recibió promesas de un nuevo préstamo para pagar vencimientos, reprogramación de vencimientos y bajar la tasa de interés. Préstamo para pagar préstamo, para pagar préstamo. Más y de lo peor. Claro. No hablamos de hacer rutas, hospitales, planes sociales, no más sé. de lo peor. Claro. Debemos romper con la política del endeudamiento externo y construir la Argentina del bienestar de las familias con la única política virtuosa posible, que se basa en el ahorro interno. El ahorro interno parece una expresión moderada, pero es terriblemente revolucionaria, Las necesarias medidas económicas para realizar el ahorro interno las conocemos desde hace muchos años, pero nunca se aplicaron. Un buen resumen de ella lo encontramos en el programa de Huerta Grande de 1962. Hagan la cuenta cuántos años, pero nunca se aplicaron. No. Son 10 puntos, cortito. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado. Y todo lo contrario de lo que se hace. Todo lo que hay, claro. Hay que estatizar los bancos. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. En el río Paraná tenemos 30 y pico terminales privadas de puertos. Que no controla nada. Nacionalizar los sectores claves de la economía. Siderurgia, electricidad, petróleo y frigorífico. Bueno. Cuarto, prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales. Escrito para hoy. Claro. Para hoy. La fuga, contra la fuga está. Desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo. Ley de entidades financieras. Precisamente, por ejemplo, entre otras cosas. Es premonitorio el programa viejo. 1962, sí. Estamos hablando. Prohibir toda importación competitiva, que abrió mi ley ahora. Sí. Importación competitiva para bajar los precios. Ya había hecho Carlos, ¿no? No vamos a mencionar el apellido, ya había hecho Carlos algo de eso, ¿no? Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción. 7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. Bueno, 8. No pasó jamás. No. Y esta es la más difícil. Ahí va, a ver. No, esta que leímos. 8. Implantar el control obrero de la producción. Andaba algún trosco acá, seguro. No, lo estuve averiguando. Bueno. Porque este programa lo hicieron los peronistas, pero no solo. Hubo comunistas y hubo trotskistas. Fue el programa de toda la izquierda que había en ese momento. Toda la izquierda está acá. Y el peronismo revolucionario. 9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. 10. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y el pueblo argentino, fijando líneas de prioridad y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. Entonces le decimos a Miriam Bregman, le decimos a Axel Kicillof y le decimos a Juan Grabois que desde el programa de Huerta Grande le vamos a estar observando las posiciones que levanten para las próximas elecciones. Sigo. Es lo que hay que hacer. Esto es, me inspiré, porque ahí quiere total actualidad, más actualidad que el 62 tiene ahora. Sí, hoy sí. Es lo que hay que hacer. Si alguna de las palabras parecen viejas,
le pasamos el plumero y le agregamos unas luces de neón. Las luces de neón ya son viejas, pero son las que se ponen para adornar los carteles. Pero son medidas imprescindibles. Después nos tenemos que preguntar, ¿qué vamos a hacer con esa montaña de dinero obtenida sin pedir prestado? Lo primero es crear 6 millones de puestos de trabajo estable, con todas las prestaciones sociales, en las industrias fabriles y de la construcción, que es donde más fácil crear puestos de trabajo. Esta política salarial y social se deberá extender a todos los trabajadores. O sea que la masa salarial y de prestaciones sociales crecerá enormemente. La inversión en ciencia y técnica tiene que multiplicarse por 20, y no es una exageración, sino que he hecho la cuenta, porque ahora es mísera. Multiplicada por 20 da más o menos razonable. Por 20 en 2 o 3 años. Creando las bases de nuestra producción de tecnología y bienes de capital, por la que se reducirán progresivamente las importaciones industriales, cuello de botella de la economía argentina y fuente originaria del endeudamiento externo. Originariamente el endeudamiento externo viene por la importación de manufacturas industriales. Con lo que el saldo de la balanza comercial se mantendrá o aumentará, creando, después de muchos años de estancamiento, un círculo virtuoso de la economía. Estoy convencido, que no tomamos conciencia de la enorme ventaja que representa para nuestro país tener la generosidad de la naturaleza que nos brinda, en abundancia, alimentos para la fuerza de trabajo y materias primas para la industria, y en cantidad suficiente energía no para andar exportando todo eso artificial, pero suficiente ¿para qué? Para mover las máquinas, por lo que no tenemos que importarlas, digamos, a estas materias primas, la energía, etcétera, y alimentos, no tenemos que importarlas ni ir a la guerra para obtenerlas, como hacen, por ejemplo, Estados Unidos e Israel. Tenemos la base de un sistema de ciencia y técnica que lo siguen desmantelando este gobierno, un gobierno antipatria, antipueblo. Restos de una mano de obra calificada y de una educación pública, educación y salud públicas. Percibimos las ansias contenidas de un pueblo que demanda trabajo y verdadera libertad, porque ya hay un rum en la base social, hay un rum que a este no lo quieren más. Vamos a hablar de eso en un instante. Porque quieren. Ánimo, que para los pueblos de coraje se han hecho las empresas, arengaba nuestro José de San Martín ante el desafiante cruce de los imponentes Andes. Hoy, el camino de la libertad se manifiesta en la realización de nuestra revolución industrial, científica y técnica, sostenida por el poder del pueblo organizado en Asamblea Nacional. Entonces, seamos libres y lo demás no importa nada. José de San Martín. Creo que era un patriota, ¿no? Sí. Que yo recuerde. Era un patriota. Era un patriota, sin lugar a dudas.